que nos visite más gente para que nos conozca aquí el pueblito. Digo, es un pueblito muy pequeño, pero con algo de historia, ¿eh? Sí. Bueno, mi nombre es José Juan Marín. Y la mayoría de la gente me ubica como JJ. Así me llaman JJ por las iniciales de mi nombre, José Juan. Y soy cronista histórico de aquí del pueblo. Formo parte de la Asociación de Cronistas de Veracruz. Aquí en Jicaltepec, lo más relevante, o la mayoría de la gente viene con la curiosidad o con el interés de saber cómo es que llegaron los franceses aquí a Jicaltepec. O sea, cómo es que se formó o se fundó aquí el pueblo con inmigrantes franceses. Entonces, ellos llegaron aquí traídos por un oficial o ex oficial del ejército imperial francés que ya conocía estos terrenos y que llegaron aquí traídos por él, pero contratados. O sea, el señor le gustó, él tenía un amigo era un médico que se llamaba el doctor José Luis Chabert. El doctor José Luis Chabert era amigo, había sido contratado por el gobierno de la República de aquel entonces, encabezado por Antonio López de Santana, para hacer un estudio de la enfermedad del fiebre amarilla y el vómito negro. Entonces fue así como él conoció estos terrenos de acá, el señor Estefan Bonaventure Guénot, que fue el que después adquirió los terrenos de aquí, los compró al cacique, que se llamó Antonio Montoya Costa, y le compró todos los terrenos de aquí de Jicaltepec. Ya sí se llamaba Jicaltepec, pero era un predio nada más, que tenía un nombre, pero no era pueblo ni nada, o sea, nada más era el rancho, el predio del rancho, se puede decir. Se llamaba Jicaltepec ya, y el dueño se llamaba Antonio Montoya Costa, y él fue el que le vendió al francés Estefan Guénot los terrenos, tanto de donde lo que abarca el pueblo, como todos los terrenos de cultivo que hay hacia allá y para allá, y todo. O sea, es una buena extensión de terreno. Entonces, y ya una vez que él adquirió los terrenos, que fue a finales de 1831, el señor Guénot, él fue un visionario, un emprendedor, un empresario de aquel tiempo, que tuvo la idea de iniciar un proyecto de colonización aquí en Jicaltepec, en los terrenos de Jicaltepec. Entonces él elaboró el proyecto, formó la compañía franco-mexicana, allá en Francia, en el año ya una vez que ya era propietario de los terrenos, regresó a Francia y empezó a reclutar gente para armar su proyecto. Entonces, en aquel tiempo, pues, allá en Francia, la mayoría de la gente que trajo era gente que estaba, pues, que le había ido mal en sus cultivos de la uva allá por una enfermedad que le dio a sus plantaciones, que se llama filoxera. Entonces él les habló de acá, de la posibilidad de hacer una nueva vida acá, y donde iban a hacer pues, con la posibilidad de generar mucha riqueza por los terrenos que son tierras muy fértiles. Ellos venían como contratados para trabajar en el proyecto de colonización agrícola. Esta gente llegó aquí todo era selva, era monte, era bosque, era todo virgen. Con mucha riqueza, eso sí, mucha riqueza natural, muchos árboles maderables, frutales, muchas especies acuáticas, mucho pescado, camarón, acamayas, recursos naturales muchos, y pues ya eran para explotarlos, vaya, nomás era de llegar a explotarlos, sí. Pero la cosa es de que había que iniciar de cero. O sea, los recursos estaban. Había que poblar, pero el primer problema al que se enfrentaron las personas que llegaron con él, que el Señor pues les habló de todo lo bueno, ¿no? De todas las bondades, todos los beneficios, mas nunca les habló de los pros, pero no de los contras. Ajá. Empezando por el clima. Allá es clima frío, aquí es clima caluroso. Y con el clima caluroso, el clima tropical, hay mucho insecto, empezando por los mosquitos, zancudos, quequenes, hormigas, muchas cosas. Y entonces ese fue un problema de que el Señor, a la gente que vinieron, pues no les comentó nada de eso. No había ni carretera, no había nada, o sea, llegaron en barco. ¿Cómo se regresan a su casa? ¿Cómo? ¿Y a quién le hablabas? No había manera, tenían que aguantarse. Y unos se fueron, desertaron del proyecto y se fueron, pero pues la mayoría tuvo que quedarse, y más los que venían con familia, que no les quedó de otra más que ponerse a chambear. Aquí llegaron en 1833, y de los mismos colonos que estuvieron aquí, son los que fundaron San Rafael en 1874, 41 años después. O sea, 41 años estuvieron aquí, trabaje las tierras, sembraban maíz, plátano, vainilla, cacao y tabaco, y es lo que empezaron a exportar en los barcos, porque todo era por barco. Este río estaba más grande, 150 metros de anchura y 15 metros de profundidad. ¿Y dónde llegaron ellos? ¿Llegaron aquí? Hasta aquí, sí. En barco llegaban, venían de Francia, primero a las costas del puerto de Veracruz, ahí checaban en la aduana, en el consulado y todo eso, y ya de ahí para acá, agarraron la desembocadura de este río para meterse hacia acá. Y entonces,
pues ahí fue cuando empezaron ellos a generar riqueza, capital y todo eso. Pero ¿qué creen? Estuvieron los primeros años, que fue en 1833 cuando llegaron, estuvieron trabaje. Y en 1848, cuando la colonia ya tenía fuerza, en los barcos mandaban la producción de aquí para allá, y de allá para acá traían mercancías, traían herramientas, utensilios de trabajo, de campo, de cocina, de muchas cosas, ¿no? Que cuando ya vieron allá, el gobierno se dio cuenta, el gobierno francés se dio cuenta que ya había billete, que les pone el viceconsulado aquí. Y el viceconsulado era como una aduana. Y les empieza a cobrar impuestos. Exactamente. ¿Hace cuenta una hacienda? Un SAT, ¿hace cuenta? Sí. Igualito. Y aquí estuvo funcionando el viceconsulado francés aquí en Jicaltepec desde 1848 hasta 1916, que fue cuando se desintegró ya la colonia. Y en ese lapso de tiempo estuvieron aquí 6 vicecónsules. Y el vicecónsul que estaba en turno es el que llevaba el registro de nacimientos, de decesos, entradas de mercancías, salidas de mercancías, todo, controlaba todo. O sea, pues mucha gente hizo buen capital. Después de ellos mismos de aquí adquirieron los terrenos del rancho Sopilotes, que así se llamaba San Rafael, y se instalaron ahí. Y ya después de eso se llamaba Santiago de la Hoz, posteriormente Manuel Acuña, y finalmente se le quedó el nombre de San Rafael. Martínez de la Torre se llamaba Paso de Novillos en aquel entonces. Se empezaron a dispersar, así pues ampliar, ¿no? A agarrar más terrenos y todo eso. Y se formaron otras comunidades, como por ejemplo La Peña, Potingo, La Poza, Mentidero, El Ojite, La Chancla, Pital, Buenavista, Chapachapa. Así, muchos pueblitos que se fueron formando de la misma gente de los franceses que habían llegado aquí. Y cuando ya hubo mucho movimiento de mercancías y empezaron a llegar gente de otras nacionalidades también a hacer negocios. Ajá, llegaron gente de España, de Portugal, italianos, libaneses, griegos, y de toda esa gente quedó descendencia, o sea,